un cubano, un gran cubano, dijo así: instruir puede cualquiera, enseñar solo quien sea un evangelio vivo. Ahora, basado en esta frase, para mí elemental en estos tiempos de adoctrinamiento y de la famosa revolución de las conciencias, ¿a qué me refiero? Algo terrible, maquiavélicamente terrible. Haremos un poquitico de pasaremos un poquitico sobre la tremenda importancia que tiene la educación en nuestros días y la formación de los niños, de los jóvenes y hasta de los adultos. ¿Quién fue San José de Calasanz? El día 25 de agosto se celebra el día de San José de Calasanz. ¿Quién era este hombre? Este hombre era un sacerdote diocesano, secular, que nace en Peralta de la Sal, una zona que está más o menos en la frontera de Francia y Cataluña y España, en la geografía actual. Este hombre era un sacerdote culto con títulos, que vestía una sotana lujosa de tela fina, zapatos finos, y él fue a Roma en esta época a que le dieran un título de canónigo por su tremenda cultura. Él merecía este título. Llegando a Roma, esperando solicitar todos los trámites para dicho título, porque tal título tenía como cierto prestigio en la época, quizás ahora también. Él ocurre un fenómeno grandísimo en su vida. Él empieza a ver en la Roma de la época a niños que robaban comida, que dormían en la calle, que tenían una conducta totalmente censurable. En un sueño que tiene, aparentemente un sueño, creemos nosotros que somos espíritas o que practicamos el espiritismo, que no fue un sueño, fue más que eso. La Virgen María se le presenta y le entregaba al niño Jesús para que él lo tuviera. Él no entendía aquella visión hasta que un día entendió que la Virgen le estaba dando el niño en aquella visión para que él lo educara. Entonces empezó a sentir un llamado profundo a aquellos niños que estaban en la calle de manera sin hacer nada, sin padres, sin nadie que los guiara, robando para poder comer. Y en la sacristía de una parroquia a la que él asistía, a la que él trabajaba como párroco, como sacerdote, en Roma, él empezó a darle a estos niños aritmética, o sea, lengua, clases. Y así nacieron las escuelas pías o los escolapios. Con la utopía, esta palabra es elemental, con la idea, con este proyecto, para mí no irrealizable, es dudoso en la significado de la palabra utopía, de que si estos niños estudiaban y estaban preparados y se formaban en la vida, podrían el día de mañana tener una profesión a la que dedicarse y no tendrían que robar ni hacer nada ilegal para poderse ganar la vida. Bueno, la utopía, la visión, la idea general de José de Calasanz era que si todos los niños del mundo lograran tener instrucción y educación, el día de mañana el mundo sería diferente, porque sería un mundo mucho más sano y mucho más puro. Quizás tiempo después pasó lo mismo con San Juan Bosco, que es quien crea y quien funda las escuelas de oficios, los salesianos, que eran unas escuelas donde le enseñaban a los niños a ser carpinteros, a oficios, para que tuviera un oficio ante la vida y pudiera también ganarse la vida. Han sido innumerables los llamados de Dios a esta tarea elemental para formar al ser humano, o para formar al niño, al adolescente, al joven, que mañana sería un hombre y que tendría que enfrentar la vida con una familia, con valores, con algo que lo ayudara, con recursos, con presupuestos, que los ayudara a poder crear una sociedad o un mundo un poquitico mejor. Es tarea nuestra también. Ahora, ¿qué es la cultura? Pongamos paréntesis. ¿Qué es la cultura? En
una traducción, perdón, un significado, según el diccionario, es el conjunto de, uno de ellos, es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Decimos que es un conjunto de conocimientos que están ahí, que nos permite hacer o ejecutar un juicio crítico. ¿Y qué sería la cultura general? Bueno, pues sería aquello que se queda en nuestra mente después que tú estudias y estudias y estudias y ya paras de estudiar, te graduaste o sigues por otra parte, pero ya entablas una conversación y empiezas a hablar y tú evidentemente empiezas a expresar todo aquello que tienes en tu cabeza sin tú saber que lo tienes o a sabiendas. O sea, es el residuo, aquello que se queda, esa información que se queda ahí guardada, amén de todo lo que has estudiado. Es para esto, para lo que sirve el estudio y lo tremendamente importante que es. Hace unos días estaba reflexionando sobre Yehu Letón de Ordi, ¿no? Un signo que nunca terminas de hablar de él, porque dice este signo, se repartió el saber. Y a by the way, todos los hijos de Yehu Letón de Ordi, todos estos, siempre que viene Ordi en el caracol, Yehu Ordi, esa persona tiene que ponerse a estudiar, a prepararse, a abrir la mente, ¿no? Este tema más o menos va por ahí, estoy esbozando las premisas del tema para después concretarlo. Y porque se le será una misión, o sea, esa persona va a progresar laboralmente, va a prosperar, va a recibir una misión un tiempo después mucho más grande que la que tiene actualmente. Luego ha de prepararse, tiene poco tiempo para prepararse porque se le va a multiplicar el trabajo y la responsabilidad. Y es elemental que se nutra, que se alimente de mucho conocimiento, que abra su mente para poder asimilar lo que viene después y hacerlo bien, porque si no, no lo podrá hacer bien. La traba de Orichao con el mundo, con la gente. Y yo resumo, partiendo de lo que es la cultura general, de este llamado de San José de Calazán, de San Juan Bosco y de muchos en la historia, a transmitir cultura o a formar. De este instruir puede cualquiera puede enseñarte a pegar una silla de madera con goma de carpintero, pero cualquiera no puede educarte. Instruirte puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Vamos a ver qué cosa es esto. Bueno, yo he separado, entrando en el conocimiento, entrando en la parte de la instrucción y quizás mezclando estas dos grandes acepciones en la premisa del tema, esta frase del padre Varela, que instruir puede cualquiera, pero educar no. Yo he separado tres tipos de conocimientos: el conocimiento intelectual, el conocimiento académico y el conocimiento espiritual. Es elemental para un espírita, es elemental para un ser humano de estos tiempos tener un conocimiento intelectual, tener un nivel intelectual. Un nivel intelectual que discrepa, no necesariamente es proporcional al título, que muy, perdónenme los que lo gusta, lo tengo que decir, que muy cheamente se pone en la sala un cuadrito. La gente que se graduó muchas veces en Cuba, a veces estilaba usted coger su título, la mamá, o lo ponía en un cuadrito y lo ponía en la sala de la casa. En otros tiempos a lo mejor era muy cool, en estos tiempos por lo menos me parece muy chévere. Porque es que no es proporcional el título que usted tiene ahí con tu conocimiento intelectual, necesariamente. Debería serlo, ¿no? Pero mucha gente estudia para graduarse, estudia para tener un papel, para estar avalado y acuñado por una universidad, la de más o menos títulos. Cuenta Elon Musk en una de sus entrevistas espectaculares, busquen la entrevista, donde muchos de sus CEOs, de sus managers, de sus jefes de compañía, no terminaron la universidad, porque él escogió a gente talentosa, no a gente que tuviera un papel, un título.
Gente que le entrara con el cuerpo al proyecto y que supiera hacerlo. Entonces, el conocimiento intelectual no necesariamente va de la mano del papel que te avale tal o más cual cosa. Va de la mano de todo aquello que tú te has nutrido, que te has bebido. Hay mucha conocimiento que usted puede adquirir hoy en día a través de una película, de un audiolibro, de una obra teatral. No tiene usted que leerse un libro si le es muy pesado porque no tiene cultura o actitud para leer. Para leer es fundamental o es importante este conocimiento intelectual, no menos el académico en el tema en cuestión. Bueno, conocimiento intelectual, tener un dominio de determinados temas que te puedas mover de manera general en algunos temas. El académico, si vamos a hablar de Biblia, entremos a la exégesis de la Biblia, por ejemplo, sería la academia del tema en cuestión, la academia del asunto en cuestión. Vamos a entrar a la exégesis, vamos a ver qué cosa es la exégesis, qué es la ciencia que estudia la Biblia, cuáles fueron los libros, qué es la Torá, toda qué son los libros sapienciales, toda la minuciosidad del tema en cuestión. Sería conocer la academia. Cuando yo le explico a la gente, a los olochas, sobre el tema de la religión nuestra, bueno, pues que tengan un conocimiento intelectual. Quiere decir que puedan mezclar Oberdí con todo lo que es Oberdí en el mundo. Que no solamente me vean en Yehud Leordí, en el Caracol y en la Hierba y en el Santo. Que vamos a buscar más a Yehud Leordí sin repartir saber. Vamos a buscar todo lo que se relaciona a Yehud Leordí con todas las cosas que tienen que decir. Vamos a ver Barazá. Vamos a hablar de Barazá, de las estrellas, de los astros. Porque ahí se unen los 4 puntos cardinales. Vamos a ver qué es la geografía, qué son los 4 puntos cardinales, qué son los astros, qué son las estrellas, cómo son los planetas, cómo se mueven. ¿Qué me cuenta la astronomía? Vamos a irnos a buscar el Ordun en toda esa parte intelectual del Ordun, por la academia del Ordun, a la academia, vamos al tema específico en sí. Bueno, si estamos hablando de la religión nuestra, bueno, pues ¿cuál es la liturgia? ¿Qué ceremonia va detrás de cada cual? ¿Qué canto lleva cada ceremonia? ¿Por qué ese canto? ¿A qué me refleja? ¿Hacia dónde me lleva? Es profundizar en ese estudio académico. Pero hay un estudio, hay un conocimiento que lo supera todo, que lo trasciende todo, que lo envuelve todo y que es justamente la parte esencial de la frase: enseñar solo educar solo quien sea un evangelio vivo. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buena noticia. Y Jesucristo decía: vayan por el mundo y anuncien el evangelio, bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas, y por ahí para allá hace las promesas. ¿Y qué significa esto? Quiere decir: vayan por el mundo y anuncien la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que este hombre que está aquí, crucificado, venció a la muerte. Que este palo transversal de la cruz significa vida, mientras este significa muerte. La vida venció a la muerte. Que resucitar es posible, que hay vida espiritual, que la vida nunca muere. Esta es la buena noticia, que hay un paso maravilloso de la supuesta muerte a la vida. Y esta vida, hablar de esta vida significa mucho, todo lo que significa ese mundo espiritual, esa vida espiritual, esa excelencia del mundo espiritual, todo lo que encierra esa verdad. Pero esto aún más continúa cuando dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia al principio: y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y dice Juan en su carta al final: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizo, bautizo, significa yo te sumerjo, yo te hundo. Es lo que significa la palabra yo te bautizo. Bautizo, dice yo te sumerjo. Dice bautícenlos, dice húndanlos, sumérjanlos dentro del Padre, sumérjanlos dentro del Hijo, sumérjanlos dentro del Espíritu Santo. Húndanlos dentro de Dios que es amor. Húndanlos dentro del amor. Llénenlos de ese amor. Perméenlos, cúbranlos
con ese amor, que entiendan esa verdad. Ese es el que educa. Y este es el conocimiento espiritual. Es un presupuesto eterno. Es un presupuesto perpetuo. Es un presupuesto que salva, no que juzga, ni que está diciendo quién está en la verdad o en la mentira. Quien está hablando del amor no está en eso. Claro, hay que tener inteligencia o picardía para aprender a discernir estas verdades y poderlas explicar desde el alma y desde la verdad más absoluta. Ocurre un fenómeno muy grande en Occidente, que es el fenómeno de la inculturación. Hoy pensamos así, antes no pensábamos así. Hacía 2000 años no pensábamos así. Hacía me emociono y me emociono. Hacía 2000 años no pensábamos así, pensábamos diferente. Pero ocurrió un fenómeno que no sabemos cómo ocurrió y tenemos que enterarnos. Y aquí viene el conocimiento intelectual o la cultura intelectual que se relaciona con la historia, evidentemente con algo que vendrá después. Y es que se inculturó a Jesucristo. Tenemos la mentalidad de Occidente, que es el pensamiento cristiano, porque se inculturó a Jesucristo. Por ejemplo, ¿cómo ocurre este fenómeno de inculturación? Ustedes tienen que saber que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Ustedes saben eso, ¿no? Que realmente en la historia Jesús nace en noviembre. ¿Ustedes sabían eso? Muchos. Bueno, se van a enterar. El día 25 de diciembre es el día del Dios solo, de una fecha romana. El otro día lo buscamos, pero no importa, lo importante es que entiendan. ¿Y qué hicieron los cristianos? Estaban en Roma, eran perseguidos durante 4 siglos. Y ellos dijeron, bueno, el día de este Dios, que fiesta en Roma, que hay todo, es el día del sol. Bueno, pues el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesucristo, que es nuestro sol. Y ya están inculturando en una fecha, en una fiesta pagana, en una fiesta no cristiana, están inculturando el cristianismo. Y así empezaron. Pero ¿cómo eran los templos romanos? Usted estaba en un templo romano, un templo griego, y estaban los dioses, las imágenes de los dioses a los lados. ¿Qué hacen los cristianos? Los primeros cristianos. ¿Cómo es un templo católico? Bueno, pues usted ve los santos católicos, se empiezan a inculturar, empiezan a parecerse los templos cristianos a los templos romanos. Un romano entraría a un templo cristiano y evidentemente se va a sentir identificado por su cultura. Y usted poco a poco está inculturando, está adentrando en esa cultura la tuya. Esto hizo Occidente, esto hicieron los primeros cristianos. Era una manera de poder comunicar su mensaje. Es un fenómeno en la comunicación, es un fenómeno que se llama inculturación. Legítimo o no, genuino o no, no quiero yo ahora entrar en juicios. Quiero explicar el fenómeno de por qué llegamos a pensar así. Después pasaron otras cosas, por supuesto. Después vino la liberación de la iglesia a través de Constantino, que impuso como religión del Imperio Romano la iglesia cristiana católica, evidentemente, que es la primera iglesia que existe, no hay dudas de eso. Todas estas son pruebas del tema. Y la ausencia de todas estas cosas demuestran aún más que fue la primera iglesia que existió. O de ahí se desmembra todo el mundo de la cristiandad. Bueno, este proyecto de Jesucristo se incultura, proyecto al que le llaman muchas veces utópico. O sea, es una utopía construir el reino de Dios en este más acá. Utopía, un proyecto, una idea irrealizable, ¿no? Así más o menos lo ven, semejándolo a otras cosas diabólicas por ahí, que ahorita llegará su tiempo al respecto. O sea, aparentemente irrealizable. Es en el Yeunle Ordi, si lo miras al revés, estás en Ordi Yeunle, donde la persona cree que la felicidad es imposible, que cae en una depresión total y cree que la felicidad es imposible, que no existe la felicidad. ¿Cuántas veces han preguntado eso? Y si han visto la muerte delante, la muerte de una madre, la muerte de un padre, la muerte de una abuela, la muerte de alguien cercano. Y te das cuenta y dices, bueno, es imposible la felicidad.
cuánto uno sufre todo lo que uno hace en la vida y termina muriendo. Ese canto. Ayer Torio Moresi Cuorele, termina uno muriendo al final. Bueno, la felicidad no existe. Sin embargo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús suda sangre, que está en el huerto de Getsemaní, ahí él sabe que lo van a llevar preso. Lo van a meter preso. Y después va a morir, lo van a matar, se acabó la vida, se acabó el tiempo. Que te dicen, se acabó el tiempo. Hace unos días atrás Maribel pensó en el hospital que se le acabó el tiempo. Y pensó en los hijos, y pensó en los nietos. Y no podía creerlo. Y su hermana me llamó llorando. Y fue un momento duro. Usted lo ve bien así por arribita, pero fue un momento difícil. Un momento que te pones a correr y a temblar. Cuando llega ese momento que tú sientes que se acabó el tiempo, que se acabó, que ni más, como en ningún lado. Dice, la felicidad no existe. Todo esto, todo es la muerte, se jodió, todo para carajo, ya se acabó. Perdóname las frases no decentes. Me sale el cubano, el tío mío, me sale mi tío. Todos los cubanos no eran así, perdón. Félix Varela no me lo imagino hablando de esas cosas. Dice estas frases así, pero bueno, listo mucho, estoy muy lejos de esa iluminación. Y en ese momento Jesús estaba como Maribel quizás, o peor. Dice en la Biblia, sudó sangre. Dicen los científicos, cuando tú estudias a profundidad, que cuando usted está bajo una tensión muy fuerte, los poros de la piel pueden explotar, unos vasos sanguíneos que hay por los poros de la piel pueden colapsar, y usted da la sensación que suda sangre, y es que tiene tanto miedo, tanta tensión, que esos vasos sanguíneos explotan. Y usted parece que suda sangre. Es posible, se ha comprobado científicamente. Este detalle de los evangelistas pudo haber sido verdaderamente, pudo haber sido real en Jesucristo. Era tanto el miedo, la tensión, y este hombre bajo esa tensión realiza una de las oraciones más espectaculares de la historia, que se llamó la oración sacerdotal. Se las recomiendo, Juan capítulo 17. Y en un momento de la oración dice: Padre, dale a ellos la misma perfecta felicidad que yo tengo. No te pido solo por estos de ahora, te pido por los que vendrán más adelante. Ahí pensó en nosotros. Dales la misma perfecta felicidad que yo tengo. No que yo tuve ni tendré, que yo tengo ahora y aquí, con este miedo que tengo, con todo negro, con todo oscuro, que me voy preso, que me van a matar, pero yo siento una felicidad que está por encima de todo. Y este es el conocimiento espiritual. Se trata de esto. Para eso estamos aquí todos los viernes. Para eso es todo esto. Para alcanzar esto, que cuesta mucho, que no se entiende en esta dimensión porque pertenece a otra. Pero se puede vivir desde aquí, porque está aquí ahora el reino de Dios, y ese es el conocimiento del reino, y ese es el acceder al reino, y esto es lo que ha de contársele a esos niños, sin adoctrinarlos, porque no hay que contar una doctrina para esto, porque Jesús no implantó ninguna doctrina, ni implantó ninguna religión. No vino a cambiarla de él, ni vino a crear ninguna nueva. Claro que el ser humano tiene que enmarcar las cosas, ¿no? Hay que enmarcar las cosas y crear una estructura para poder seguir esa estructura, porque no conocemos otra manera de hacerlo en este más acá. Pero no tenemos que crear una doctrina ni predicar a nadie un estilo de religión para poder llevar esta verdad adentro, que es vida. Bueno, mucho tiempo atrás estaba yo en una conferencia y tenía un profesor de psicología
como el ser humano tiene que crear, elaborar estructuras para poder generar todo esto, le pregunto yo a mi maestro de psicología, que era un padre jesuita, muy gracioso. Yo estoy muy preocupado, padre, porque yo en las iglesias católicas en Cuba, cuando hay una reunión pastoral, yo me siento muy incómodo porque me parece que nos reunión de partido de CDR. Y yo me voy. Honestamente yo no soporto estar ahí. Es un chismorreteo y es como si fuera una reunión para hacer una guardia del CDR. Yo no puedo con eso. Y él me dice, ¿qué pregunta más interesante? Y hace pública mi pregunta y explica algo temeroso y terrible. Y es que yo vivía en un país, ahorita la dictadura más grande del mundo, un país compuesto por una estructura de gobierno totalmente diabólica y que sigue o que imita, ahora más que nunca, textualmente los preceptos del comunismo. Y es que el comunismo imita el sistema de gobierno de la institución más perfecta del mundo entero. La Iglesia Católica ha logrado ser, y es aún, la institución más perfecta, porque es la que se ha mantenido única en su especie por más de 20 siglos. No hay ninguna institución que haya aguantado tanto tiempo en la historia con esa estructura tan perfecta, con sus cismas, con sus conflictos, pero se mantiene. Bueno, quizás haciéndole honor a las palabras de Jesús, eso viene ahorita. Donde Jesús le dice a Pedro, viene ahora, que voy diciendo el guión, donde Jesús le dice a Pedro, te llamas Cefas, pero yo te pondré Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y los poderes del infierno no podrán contra ella, o sea, nada podrá destruirla. Recuerdo como si yo lo hubiera vivido, no había nacido, pero recuerdo el cuento. Aquel momento en que llega el coronel romano, el coronel fascista, cuando los nazis, ustedes saben que los nazis ocupan Roma, ¿no? Ustedes saben que uno de los frentes era Mussolini. Y llega el coronel nazi a Roma y le dice, creo que el Papa Pío XI, Santo Padre, Pío XI, Pío XII, hemos venido a destruir su iglesia. Busquen una película que se llama Escarlata y Negro. Escarlata y Negro, una película espectacular, va a encantar, espectacular. Trata de un cardenal, un monseñor, no creo que no es un cardenal, no debe ser cardenal, que es un hombre súper gracioso, el actor es muy buen actor, que logra sacar por el Vaticano, con pasaporte vaticano, a muchos presos de los campos de concentración nazi, de los aliados, y saca miles de personas. Los nazis se dan cuenta de lo que está pasando con este hombre y empiezan a investigar y pintan una raya blanca delante del Vaticano para hacer una especie de límite. Y en hay un diálogo, este diálogo sí es histórico. Le dice el Papa, Santo Padre, hemos venido a destruir su iglesia. Y el Papa se recuesta en la silla, cómodo, y le dice, ay, hijo mío, si los cristianos llevamos 2000 años queriendo destruir, no hemos podido destruirla, como tú que no eres cristiano la vas a destruir. O sea, qué honestidad y qué realidad. Ni siquiera la misma iglesia que se comió a sí misma, cuando los Borgias, cuando el medioevo y cuando tantas veces logró destruirse a sí misma, como otras personas van a poder destruirla, quizás haciéndole honor a estas palabras de Jesús, ni los poderes del infierno podrán destruirla. O sea, y el comunismo imita literalmente hasta la forma de gobierno de la estructura eclesial. La iglesia que no puede ser democrática, que es jerárquica, ¿no? Sin embargo, nuestros ancestros conocen a Jesús y aquí y no renuncian a su tradición, no traicionan su cultura, sino que incorporan el cristianismo porque entienden que en un análisis general nos puede llevar al mismo lugar, al mismo conocimiento del amor y a la liberación del ser. O sea, ese conflicto lo vivimos en Cuba, este conflicto lo podemos encontrar de vez en cuando. Sin embargo, esta inculturación de Jesucristo, amén, de todas las imitaciones o falsedades
de la estructura eclesiástica, también llega la inculturación a América. Y unos africanos llegados de África, que no hablan español, que hablan o medio español, aprendiéndolo más o menos, que tienen una creencia en ciertos dioses negros, que tienen una creencia en cosas raras para los africanos, son evangelizados y ellos tienen la cultura de entender que lo que le están contando es lo que ya saben ellos, porque le empiezan a hablar de la humildad, donde Jesucristo decía: todo el que se enaltezca será humillado, y todo el que se humille será enaltecido. Y ellos se contaron de Obatalá, de humildad y paciencia, Osamei. Digo, coño, Obatalá, claro, sí, eso yo aprendí. Yo aprendí lo que era la humildad. Me lo enseñó Osamei. Y yo digo, hombre, sí, me interesa, sigan hablando de eso. Claro, el sacerdote católico ni idea tenía que ya ese africano que hablaba una lengua extraña había aprendido que en Osamei estaba el valor de la humildad. Y de buena a primera empieza a hablar del sacerdote, quizás, tal vez, del amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En los mandamientos se resumen en dos: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Y entonces acuérdate de Ocheya Umle y dice, bueno, claro, amor con amor se paga. Claro, a bien y no miras a quién. Y empieza, sí, háblame, me recuerda a Ocheya Umle, el amor de la caridad del cobre, el amor del lenguaje, cuando intercedió por la humanidad. Y se hablando pareiroso cuando el lenguaje bajó a la tierra, y por amor a la humanidad se guarda. Y los Someí, cuando Changó bajó, o los Baracana, cuando Changó bajó y vio que había tantos problemas en el mundo, y dijo, no puedo irme del mundo, tengo que quedarme aquí, fajarme con todo el mundo para salvar a la humanidad. Y se queda para salvar a la humanidad. Y cada valor que le están hablando a estos negros, ellos encuentran que ya lo sabían, que ya en su fe habían entendido, que todo eso lo habían aprendido en su fe, que estaba en el caracol, que estaba en las ceremonias de Ocha. Entendían que estaban llegando al mismo fin, que ellos llegaban al mismo fin. Le hablaban entonces, que dice la Biblia, respeta a los mayores. Si están en Gafún, respeta a los mayores. Coincidían los mandamientos. Ay, María, por Dios. Y entonces ellos entendieron perfectamente que llegaban a ese fin. A ese fin llegaban exactamente igual que como los cristianos, por vías diferentes, cada cual con su cultura. Insisto entonces que la religión es todo un concepto muy mío. Perdónenme si incurro en algún error con los grandes sabios de la historia. La religión no es más que la expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios. Es una expresión. La religión es una expresión cultural de un pueblo para llegar a Dios. Si esa finalidad es la misma, claro, hay semejanzas y diferencias. Tenemos semejanzas y tenemos diferencias. Creo que la semejanza está implícita en todo lo que estoy diciendo. Vamos a hacer el mismo camino, hacer el mismo fin. Por eso para mí no hay contradicción entre el lenguaje y Jesús. No hay ninguna contradicción. Tienen cantidad de puntos de contacto, o todos, para mí todos se encierran y se encuentran en un mismo lugar. Bueno, hay diferencias. Claro que hay diferencias a la hora de práctica, a la hora de la práctica, a la hora del culto. Bueno, pues el sacrificio es la base de toda religión. Si no hay sacrificio, no hay religión. Hace poco celebramos el Pinar de Juanita, que es el culto al sacrificio. ¿Qué significa eso? Bueno, en la misa católica, en la Eucaristía, para hablar del cristianismo crudo, porque si hablamos de un cristianismo, de los bautistas o los evangélicos pentecostales, nos quedamos a la mitad, porque le falta cultura, le falta tradición, sin menospreciar a nadie. Estoy hablando de tradición, perdón, de historia, ¿no? ¿Por qué? Enseguida se entiende. En ese culto católico se divide en dos grandes partes de la sesión, la misa. Bueno, pues la primera gran parte es plegaria liturgia de la palabra, perdón. Liturgia, celebración de la palabra. Se lee la Biblia y se predica esto que estamos haciendo aquí. Y segunda parte, bueno, pues liturgia eucarística, el sacrificio. Cuando celebramos un santo, que hacemos una consagración de Ocha, mañana hacemos aquí un Changó, estamos en fiesta, ¿no? La primera gran parte es toda una celebración de la palabra, o
Y hay algo más fuerte todavía. La segunda gran parte es la liturgia del sacrificio. Y al otro día, los 2 días, hay una liturgia de la palabra, porque es el día entero Dios habla con la persona a través de la interpretación de los signos de cada origen. Bueno, ¿qué ocurre en la segunda parte de la sesión eucarística, de la Eucaristía? Bueno, pues no es más que la muerte y resurrección de Cristo. Porque Él dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pan se convierte en cuerpo, sacrificado en la cruz, y el vino en sangre. Bueno, nos criticaban a nosotros muchas veces en nuestra religión. Nos critican que somos sectarios, ¿verdad? Que tenemos secretos, que hay cosas que la gente no ve y que eso es peligroso, porque qué sé yo lo que hay adentro, lo que pasa adentro, y cuando yo entre, que me cuente, no sé qué están comiendo la oreja a alguien. No. Bueno, pues ustedes saben que la Eucaristía católica era secreta antes. Que el sacerdote católico decía ex cátedra, sacaba a las personas del templo y solo se quedaban en el templo los que habían hecho la comunión. Y la comunión era secreta, nadie sabía qué pasaba ahí. Ustedes saben por qué durante mucho tiempo acusaron a los cristianos de ser vampiros, de chupar sangre y de comer gente muerta. Porque claro, decían, comemos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la sangre, y la gente pensaba, los romanos pensaban que ellos se comían una gente muerta, un pedazo de piel ahí, se tomaban la sangre. Los acusaban de vampiros y eran mal vistos por eso. Y esto era una ceremonia secreta, porque hasta que usted no hiciera la comunión, usted no podía entender qué cosa era el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora lo explico aquí, muchos se quedan así y otros lo entenderán, ¿no? Pues no es el tema de hoy. El caso es que eso era secreto. No es las ceremonias secretas, no nos compete no solamente nuestro. También los cristianos tuvieron en su época una ceremonia secreta, ¿no? Por ejemplo, esto. Bueno, nos acusan y nos persiguen. Durante 4 siglos estuvieron perseguidos los cristianos, siendo mal vistos, y tenían que dibujar un pescadito, ¿no?, en una casa, y ese era el símbolo del pez. Era que sabías que ahí había vivido un cristiano, porque era lo que los unía, ¿no? Nosotros las mujeres de gorrito blanco. En fin, hay diferencias. Nos acusan de oscurantismo, lo que acabo de contar, nos acusan de sectarios por lo que les acabo de contar. Sin embargo, nada, ya les conté todo esto, tengo que seguir, perdónenme, caballero. Por ejemplo, tenemos una semejanza maravillosa. El sacramento. ¿Qué cosa es el sacramento? ¿Qué cosa es la palabra sacramento? ¿Qué significa un sacramento? ¿Cuáles son los sacramentos de la iglesia? Para que no se me aburran. ¿Cuáles son? El bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio. Tú eres católica. El orden sagrado, la unción de los enfermos y el matrimonio. Bueno, sí, creo que lo dije todo. Bueno, un sacramento es esto que les voy a decir. Es una realidad visible que me refleja una realidad invisible. El agua es la realidad visible, ¿verdad? ¿Es agua o no es agua? Bueno, es agua, ¿quieres probarla? Es agua. Ahora, esta es la realidad visible. Ahora, ¿cuál es la realidad invisible? El Espíritu Santo. Entonces, en el bautismo, el agua es la realidad visible, pero el Espíritu Santo es la realidad invisible, que no por invisible no es real, ¿ya? Entonces, un sacerdote se consagra sacerdote y se le unen las manos. Y se le unen las manos con aceite consagrado, con elementos naturales. ¿Ok? Y este sacerdote jamás deja de ser sacerdote. Se casó, tuvo 7 hijos. El Papa lo sacó, dejó de ser cura. Pero nunca deja de, ya se muere, el sacramento no se borra. ¿Qué cosa es el santo? ¿Qué cosa es cariocha? Es un sacramento que nunca se borra. Ikula oso erila mefa agua dice, mezclé 2 cantos, no importa, lo que quiere decir, lo que antes que quería cantar, dice, el
en la ceremonia que te hicieron en tu cabeza, mas nunca se borra ni después de muerto. Es un sacramento. Eres un sacerdote. Eres una sacerdotisa. Créetelo. Créetelo. Es un sacramento. Compartió muchas cosas en común. Quizás por eso el Papa Juan Pablo II hizo un viaje a Nigeria y se tira delante del rey Yoruba, besa sus pies y después sale un documento pidiendo perdón en nombre de la iglesia por todos los crímenes o las equivocaciones de la iglesia, y nace un movimiento que ya se venía avisorando, que es el ecumenismo. Por eso es que se le llama Papa Juan Pablo II el Papa ecuménico. Era tan fino, tan inteligente, tan locuaz. Ay, dame Duaché, dame esa gracia que tenías tú, Juan Pablo II, que aprendía con esa edad el dialecto de cada tribu africana, y viajaba a África y le hablaba no solamente en la lengua de cada país, sino en el dialecto de cada tribu. Y el Papa crea o le da mucho fuego, mucha vida al movimiento ecuménico, donde todos los caminos pueden llevarnos a Dios. Pasa por encima de todo, y a esto me refiero. Esto es educar. Esto no es adoctrinar. Juan Pablo II es un ejemplo textual de vida, de amor con patas, de hacerlo y hacerlo bien, de que crees en el santo, en lo que tú quieras creer, pues vamos a unirnos y a transmitir la vida. Y a que esta vida salve al mundo, porque lo que es urgente es salvar al mundo. No me importa cómo tú llegas a Dios, me importa que tú llegas a Dios. Me importa, y cómo sé que llegas, por todo lo que estás diciendo. Esto es educar, esto es ser un evangelio vivo. Esto que estoy contando con hechos a través de la historia. ¿Por qué tenemos que aguantarle a quién? Que nos censure, que nos critique, que nos señale. No, esto ocurrió. Pero antes, Juan Pablo II, en el año 62, hubo un papa que fue Juan XXIII, que se fue a afeitar por la mañana, abrió una ventana del baño, entró un viento y dijo: tiene que abrirse una ventana de la iglesia para que se desempolve todo lo que está empolvado, y nace el Concilio Vaticano II, un documento fundamental a través de la historia. Para mí, uno de los documentos más humanistas que se han escrito en los últimos tiempos. Hay que leerse algunas de sus encíclicas. Y aquí ocurre algo espectacular que tienen que saberlo, y tenemos que saberlo para quitarle la doctrina de la sangre y de la piel a la gente. Cuando termine el tema explicaré por qué tanto lío tengo con la doctrina. Estoy fajado con la doctrina. ¿Tú quieres saber de doctrina? Pero tengo que entrarle en breve. Van a ver por qué. Cambió muchas cosas. Antiguamente la misa católica, explicada otra vez, se hacía de espaldas al pueblo y en latín. Ahora, después de este año, se hace de frente y en la lengua de cada Dios, de cada persona. Solo voy a tocarse órgano en la iglesia. Ya se toca tumbadora, corneta, lo que sea, batería, según la cultura de cada pueblo. Pero hubo algo más grande que todo eso. Que todo eso muy bien, pero hubo algo más grande. Proclama la iglesia que el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, son el pueblo de Dios. Son todos los seres humanos, católicos, cristianos o no, ateos o no, ya que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Esto lleva a todos los seres humanos a una dignidad antes negada y aún negada por muchos. No tienes que hacer nada para adquirir esta dignidad, solo existir. Y esto es amor total. Y esta es la buena noticia. O sea, el pueblo de Dios no es el que esté bautizado como era antes. Son todos los seres humanos. Todo el mundo entero es el pueblo de Dios. Y esto te hace mirar a ti, a cada ser humano con dignidad, como digno que es. A respetar a cada ser humano como hijo de Dios. Crea o no crea en lo que tú creas, no importa. Y esta dignidad hace que el mundo crezca y que tú crezcas en él y que tú seas un evangelio vivo. Tenemos que salvar a nuestros hijos, tenemos que rescatarlos de la ola adoctrinadora que acontece por estos tiempos. La autoestima es fundamental. Cuando usted mira a una persona con dignidad, cuando usted mira a alguien
y lo siente y lo ve como hijo de Dios, usted lo está dignificando. Yo recuerdo un cuento de un niño bueno, noble, que estaba adoctrinado. Esos niños que la madre los mira y ya se orinan y lo cuentan después como si fuera una gracia de la genial autoridad de su madre. Y este niño mojó el piso y tenía tanto miedo que su madre le regañara porque mojó el piso, que buscó un trapeador que era más grande que él y se puso a secar el piso, que hace un niño de este tamaño con un trapeador, y con el palo le dio tristemente a una horrible y fea bailarina de loza que la madre adoraba, cuya bailarina fea, pero que era la muñeco, parece que quería más la madre a la bailarina que el niño, al hijo. Y ese pobre chiquito ha recibido una entrada de golpe por haber tumbado sin querer, por evitar que le regañara por mojar el piso a aquella bailarina. Y él no entendía por qué le daban golpes. Él no entendía. Pero esa mano de golpes de una señora tonta, inculta, con falta de conocimiento intelectual, académico, porque si no sabes, pregunta y aprende. Porque criar un hijo es una academia, hay que estudiar, hay que preguntar, hay que buscar información. No es así, porque es tu responsabilidad. Y más que tu responsabilidad, cae sobre el peso del mundo. ¿De qué será mañana ese muchacho? ¿De cuánto sufrirá? ¿De qué le imprimirá al mundo con eso que tú le estás transmitiendo? Estás socavando su autoestima. Estás degenerando una personalidad que se está formando. Estás generando violencia. Estás poniéndolo más bajo que una fea y horrible bailarina de loza. Cuando tu hijo es mucho más que eso. Es un ser humano que tiene que sentirse mucho más valioso que ese adorno feo, aunque sea lindo, que no era el caso. Los niños tienen que elegir la ropa que se van a poner. Tienen que empezar a tener criterio. Hay que respetar sus criterios. Se visten como un tocororo. Ya aprenderán que se vistan como un tocororo. Ellos están bien así. Tienen que elegir su ropa. Busquen información. No estoy hablando por mí. Yo no estoy inventando esto. Es muy cómico porque un cura, no es mi caso, no soy cura, soy sacerdote de lenguaje, dándole conferencia a los matrimonios para ver cómo llevarse bien. ¿Qué sabe un cura de eso? Si nunca estaba casado. Si estuviera casado antes. Eso es muy cómico. Yo no me atrevería a hacer eso. O sea, yo que no tengo hijos naturales, dándole clase a los padres naturales, no estoy haciendo eso. Cualquier cosa que estoy diciendo aquí, antes ya la verifiqué. Y medité bien en el tema para no caer en esos errores, ¿ok? Pero sí, fui hijo. Y sí, tengo padres muy cerquita de mí que me comentan todo el tiempo, hasta consejos me piden, ¿no? Te da una gracia. El niño tiene que formarse su carácter y tiene que crecer con esa dignidad, no de que eres el mejor del mundo. Eso no es dignidad, eso es mentira. Ni con ese espíritu competitivo que ya lo traemos de por sí. Porque el espíritu competitivo es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestro ser. Y no es malo. Es malo que se intensifique o que yo te anime a que seas el mejor para que tú hagas feliz a papá. Y si no eres el mejor, yo estoy triste. Entonces te acabo contigo. Entonces tú, si no eres el mejor, te pones las pilas para intentar hacerlo o me mientes, lo finges ser. Y ya estamos ya en un terreno peligroso. Casi patológico. No. Usted vale más que cualquier adorno. Se rompió esa regla mañana, que voy a saberlo cuidar, pero no tengo que caerte, mucho menos, por Dios. El carácter, bueno,
se me va la emoción. La autoestima, bueno, ya cuento y los golpes injustos e incomprensibles, la necesidad de fomentar el carácter de nuestros hijos y su autodeterminación e individualidad. Acabemos con el paternalismo y la manipulación. Es muy triste que nos digan, vamos a racionar los alimentos para que alcancen a todo el mundo por igual y para que todos sean iguales, porque es muy importante que todos sean iguales. Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿es bueno que todos seamos iguales? Ustedes me van a decir, sí, es bueno que todos seamos iguales. Y bueno, todos coinciden. Y si yo les digo, la igualdad es buena, claro que la igualdad es buena. Claro, la igualdad existe. En este país al menos hay igualdad. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo derecho ante la ley. Esa es la igualdad. Lo demás no hay que forzarlo, porque unos tendrán más talentos que otros, y los que tienen más talentos evidentemente lograrán vivir mejor. Bueno, si son inteligentes. Entonces justamente ese incentivo de lograr vivir un poquitico mejor va a estimular al que tiene menos talento a buscarlo. Ave María, por Dios. Pero es demasiado difícil de entender. Es tan difícil. Entonces viene el Estado paternalista, que es mentira. Eso no existe. Eso es una farsa, como diría Martí. Son los socialistas. Son unos que se alzan sobre los hombros de los pobres, o sea, los utilizan para poder fingir una cara noble y buena y venderte la película, pero es mentira. No pueden querer a nadie. Si Biden quisiera tanto a los inmigrantes que deje entrar, les diera permiso de trabajo a todos. Si los quisiera de verdad, se ocupara de ellos hasta el final, porque si los dejas entrar, dale permiso de trabajo, ponlos en una zona legal. Tú no los quieres nada. Están generando un caos por un interés personal o por un interés partidista. Entonces es mentira. No me mientas más. No me cojas para eso. El Estado paternalista. Una libreta de racionamiento para que todos sean iguales. Comida racionada para todos, para que todos tengan carne. Recuerden, en Cuba, yo cogí un poquitico de eso cuando era muy niño, con la novena de la carne. Tienes que saber, tú te la coges por tu padre. La novena de la carne de res. Cada 9 días lleva la carne de res. Unos bistecs de carne. Ahí, unos bistecs de res. Carne de segunda, de primera, nunca más la vimos. Y después era de cuarta o de sexta. Ustedes se acuerdan de aquello, ¿no? Bueno, pero es que es porque yo soy bueno. Es para que todos tengan carne por igual. Hasta que se metió la carne. Y todos tengan todo por igual. Mentira. Es para que yo coma lo que tú decidas que yo coma. Cuando tú lo decidas y tú vayas domesticándome, adoctrinándome y anulándome como individuo. Y es como el perrito, lo inventó Stalin cuando contó el famoso cuento de la gallina. Es como el perrito que usted amarra a un tubo y le da pan y agua todo el tiempo. Y pasa por el león, trastazo. Y después pan y agua, un día de un bistec. Y el perro cuando le da el bistec, te alaba y te bendice. El día que le quites el cordel, él no se va de ahí. Él se queda al lado porque aún le parece que está amarrado. Nunca le va a hacer la guerra como este pueblo de Cuba no se levanta. Le hacen de todo. Y se cree que son sabios cuando alaban el sistema. O sea, es un proceso de adoctrinamiento, de manipulación. Instruir puede cualquiera. Educar solo quien sea un evangelio vivo. Que no me adoctrine, que no me instruya. Esto a nivel global, a veces a nivel cerrado, ocurre constantemente. Pongo de pronto en Facebook, un día, acordándome ahora de las cosas, el capitalismo en libertad. Y saltan todos los cubanos, como si hubieran vivido el capitalismo, como si conocieran el tema. Y me refería al market economy, claro, la libertad de mercado.
Y era todo un juego de palabras, que lo creo objetivamente. Es el mundo libre, ¿por qué? Porque hay la libertad de mercado. Porque usted puede hacer lo que le da gana. Usted es libre de salir cuando usted quiera o de entrar cuando usted quiera. Es su país, es su casa. Hay leyes que usted no puede quebrantar, pero usted tiene libertad total. Que la libertad subjetiva está dentro de uno y que uno es libre realmente adentro y que la libertad no es eso, es algo más allá, está bien. No me meta ahora subjetividad porque hablamos de la Biblia, vamos para el conocimiento espiritual. Por favor. Sí, porque se ponen poetas, ¿no? Poéticos y creativos. Los socialistas o socialestoides o pseudo socialestoides se ponen creativos. No, esto no vayan a ser claros porque los hay aquí también. Creativos, sí, pero esa no es la libertad. La libertad es algo más adentro. Y te busca un poco de Borges. Tú te da la rabia, te da una gana de. Mira, no hables más, vamos a hablar mañana. Porque vamos a meter, ahora me hablas de eso. Claro que lo sé. Claro que sé que es la libertad verdadera, claro que sé de que la verdad nos hará libres y sé todo eso. Estamos hablando de otra cosa. De lo elemental. Teresa de Jesús decía, no se puede rezar con la barriga vacía. Teresa de Jesús, una gran mística, decía, no se puede rezar con la barriga vacía. Porque ahí cosas elementales que responden a esta dimensión, que si no las cubres, no puedes pasar a entender la otra dimensión. Ay, María, por Dios, te drogas. La ayahuasca, ¿no? Como la gente que toman la ayahuasca, que se drogan y pasan a otra dimensión, que lo creo perfectamente, claro, están aquí. Están, ¿tú sabes? ¿Cómo no van a estar en... Ay, María, por Dios, pero estás aquí con los pies en la tierra. Tienes que comer, darle a comer a tus hijos, tienes que echarle gasolina al carro. Tienes que tener lo elemental, eso decía Teresa de Jesús. Y cuando tengas eso elemental, que significa que responde a esta dimensión, a este aquí, este ahora, vamos a volar. Vamos a volar con Jesucristo, pero si tú no tienes eso elemental resuelto, ¿por qué? ¿Quién es libre de que me están hablando de la poesía ni de qué cosa, de que la libertad es otra cosa? Porque la libertad interna, porque es una libertad, porque el consumismo te esclaviza. Si tú te das la gana de esclavizar, tú eres libre de ser esclavo, ¿no? Tú eres libre de drogarte y convertirte en una persona triste o lo que sea, o de salvarte. De comprarte 1 millón de pares de zapatos, comprarte 2, lo que te dé la gana, que no te obliga a comprarte los millones de pares de zapatos. Yo no veo los comerciales, los corro. No, porque los comerciales tienen mensajes subliminal que te coge la mente. Yo lo veo, porque conmigo no funciona. Conmigo no te dejan embarcado, porque yo estoy viendo el programa, quien sea, de otra hora, que sea, yo corro comercial. Lo corro y sí o no me interesa. Pero no soporto los comerciales. Paro, me voy, puedo hacer pipi, ahora el comercial. O sea, que conmigo están, que no pasan un trabajo para el lenguaje subliminal. Toda esa bobería. Cuando quieren ocultar y defender la metatranca de la contrapelusa, se desvanece. Y tenemos que entender esto bien clarito. La pésima, los siglos. Bueno, todo esto se refiere a una práctica que estoy pasando en la historia por los 3 conocimientos y en una práctica de lo que sería adoctrinarte. ¿Y por qué? Porque me duele lo que viene ahorita. No, ahorita no, el tema que viene, la misa que viene. Me duele tremendamente tener que hablar de doctrina cuando los espíritus me dicen, tenemos que hablar de doctrina espírita. Siento que son los espíritus, déjenme decirlo como lo siento. Yo le digo los espíritus, todo el mundo me dice, no, que él se va a un monte para arriba y hay una luz que le habla, no, nada de eso. Yo siento una energía dentro de mí que me dice, hay que hablar de este tema y yo no quiero. Y yo tengo del año pasado entero una intuición adentro que hay que hablar de la doctrina espiritual. La doctrina del espiritismo, doctrina espírita, doctrina espiritual. Y hay un tema pesadísimo. Ay, que Dios me perdone. Que es bonito, pero que tengo que hablar qué cosa es el espiritualismo, qué es el espiritismo, definir los términos. ¿Está preparado, verdad? Y tocaba ahora, tocaba hoy, lo puso otra vez. Entonces, es como contarme duele, no quiero hablar de doctrina, porque he sufrido en carne propia lo que es instruirte, lo que es dominarte, lo que es conquistarte. Y hubo un hombre maquiavélico, asesino, megalómano, que se llama Fidel Castro. Y ese hombre, una mujer que se llamó Hilda Molina, la primera neurocirujana cubana,
le hizo un perfil psicológico escondido de él. Y cuando se lo hizo, le dio que era un psicópata sin sentimientos. Un diagnóstico tiene el tipo y todo. El tipo, porque yo soy un tipo. Caso específico. Y él le dijo a esta mujer esto. ¿Saben qué? Ya no me interesan las revoluciones sociales. Miren qué maquiavélico. Ahora me interesan la revolución de las conciencias. O sea, ya quiero meterme dentro de la cabeza de los niños y poseer su conciencia. Y empiezan a trabajar ellos. Y llegan a las escuelas de Estados Unidos. Y el cuento, en una época, era ricos contra pobres. Ese es el cuento del comunismo. Que el pobre y el rico son enemigos. Y por la plusvalía, ¿saben lo que es la plusvalía, no? En el capital. Todas las sandeces de tonterías, anormalidades que escribió Carlos Marx, perdónenme, ¿eh? Yo sí lo veo así. Soy un inculto, díganme inculto. Para mí él estaba borracho y en una resaca, una borrachera, fue que escribió toda la mano de boberías. Bueno, pues eso se acabó porque el capitalismo se renovó en su forma. Y este país tiene tanta libertad que la gente no sabe. La gente no sabe que el 1 de mayo, que celebran todos los países comunistas y otros más, el Día de los Trabajadores, es gracias a Estados Unidos. ¿Pero qué pasó el 1 de mayo? Que unas mujeres en Chicago salieron a protestar y exigieron la jornada de 8 horas. Y ahí nació las 40 horas a la semana, porque ganaron la lucha contra el sistema y se modificó el sistema por la voluntad popular en Estados Unidos. No, el Día del Trabajo no es el 1 de mayo. Y ellos cogieron la bandera del 1 de mayo. No pasó en Cuba ni en Rusia, ni pasó con los bolcheviques, pasó en Estados Unidos. Y así. Y vamos a buscar todas las fechas importantes en el mundo de la libertad. Entonces, tenemos que aguantarle a mucha gente que digan que la educación cubana es la mejor del mundo. Es pésima. Es pésima. Malísima. La educación cubana. Malísima, de las peores. Manolo, creo que tiene 9º grado en unos grados y high school, con uno segundo año en otros grados. Me traduce una conferencia, no esto, una conferencia larga de 3 horas. Bueno, ahorita me la traduce ahí. Manolo tiene una cultura impresionante. Y yo puedo decirle a ustedes que he hablado con universitarios hasta de 2 carreras en Cuba que no tienen el nivel de comprensión que tiene Manolo, por ejemplo. Cuando yo estudio, tengo la suerte inmensa en la Inmaculada Concepción de estudiar con un hombre que se llama el Padre Peláez, que era un jesuita que me dio las clases de lógica. Por ejemplo, no le conviene al comunismo que se estudie lógica en sus universidades y que las personas accedan a lo que es la lógica y lo que es un silogismo de lógica. ¿Saben lo que es un silogismo? Una premisa, una primera idea, y lo que se desprende de esa idea te da una conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mujeriegos. Jesucristo es hombre. Luego, Jesucristo es mujeriego. No, Jesucristo no es mujeriego. Luego, entonces todos los hombres son mujeriegos. Esa premisa es falsa. Porque en lógica, por ejemplo, casi todas las universales, por no decir todas, son falsas, son mentiras. Entonces, ¿usted sabe cómo yo estudié una de esas clases de lógica? Este hombre él fue maestro de la escuela de Belén. No voy a decir de quién, no quiero mencionar más el nombre. Y él escribió el libro de lógica a mano. ¿Saben cómo hicimos? Estudiamos una clase de lógica con un discurso de Fidel Castro. Así en el aula. Y él ahí, en ese país, ahí mismo. Tremendo gordo que tenía ese sacerdote, ¿no? Y entonces ustedes se dan cuenta cómo buscamos los silogismos. Hay varios tipos de silogismos. El A, el B, hay varios tipos de silogismos. Buscar los silogismos, todas las premisas que él planteaba, y como se contradecía en el discurso miles de veces. Genio nada, no era ningún genio, ni inteligente, no era genio, no era nada. Imbéciles éramos eran los que le bajaban la cabeza. Perdón, Lo que desgraciadamente a mucha gente engañó y mucha gente siguió ese engaño. Desgraciadamente, lo digo con dolor. Hablo de mi familia también, por supuesto. Y encontramos
las contradicciones. ¿Cuántas veces nos hacen un discurso cristiano aquí un discurso religioso o político, y nos cogen para eso y nos dan 1000 vueltas y no sabemos cómo? Bueno, hay leyes en la lógica. Por ejemplo, las universales son falsas. Recuerdo una frase buenísima de él que decía: ningún ministro tiene $1 en el bolsillo, aquí ninguno. Mentira, es imposible. Ya tú dices, eso es mentira de cañón, es mentira, porque en lógica, desde la lógica, es importante entender qué cosa es esto, porque es el primer paso para asimilar el conocimiento filosófico, o el conocimiento es falso, porque es universal. Ninguno, mentira, tiene que haber alguno tiene que ser corrupto, tiene que haber 1% de corrupción. Entonces es falso. Por eso es que siempre cuando digo, yo quiero, para ser todo lo más honesto, o intento ser todo lo más honesto posible, para no mentirme a mí mismo, muchas veces siendo fiel a este conocimiento de la lógica. Por ejemplo, bueno, este trabajo maquiavélico del principio de los tiempos, de pobres contra ricos, se acabó. Bueno, hay que hablar de todos los polos. Mujeres contra hombres, el feminismo. Gay contra heterosexuales, transexuales contra todo. Ahora hay una cantidad, y ha surgido algo terrible. Al acabarse el cuento, ha surgido algo terrible. Se confunde la sexualidad con la cultura. O sea, yo me percibo, y ahora hay gente que se percibe. Ahora yo vi un programa de Daniel Dana, que lo he puesto a algunos en el chat, que un hombre le decía: yo me percibo sordomudo. Y él le dice: pero tú eres sordomudo. Sí, yo soy sordomudo, pero si estoy hablando contigo, tú me estás oyendo. Sí, pero es que este es un programa radial, y acá ahora puedo hablar y oírte, pero si no fuera radial, yo fuera sordomudo. Pero hermano, el que sea sordomudo, que sea un refrigerador, que sea una mujer o un hombre, no lo dice que tú, como la cultura, no lo marca la cultura no marca quién tú eres. Cuando una persona se muere, los huesos le hacen a esos huesos la prueba del carbono 14, y usted sabe si es mujer o hombre, las caderas como la tenía, ya. No va a decir era transexual, él era era un refrigerador, no, era un hombre. Es una mujer, hay una señora chiquita que se pone una carita de puerco, sale ahora en las redes, y tiene estiércol en el baño y se restriega y dice: yo soy un puerco, este puerco. Eso es patológico. Ustedes saben dónde está el problema, que estamos permitiéndole a la gente y es una manipulación del sistema, es una manipulación de las élites. Totalmente. Es que no aplicamos la lógica, no hay razón en el mundo ya, porque estamos permitiéndole que la identificación, la cultura, sea quien defina quién soy. No define la cultura quién soy quien soy. Bueno, yo tuve una mamá que viene a consultarse y le digo: porque tu niña, no, yo tengo un niño, porque tu niña, no tengo un niño. Chica, pero no sé por qué siempre te digo tu niña, y a la niña, y al poco rato me manda un mensaje y me dice que el niño, unos días después de Dios, se sentía niña. Bueno, ahí pueden haber casos aislados de personas que tengan una confusión o una identificación diferente, pero ese niño que se siente niña, hombre, tú naciste niño, tú puedes tener una atracción, una orientación sexual diferente, que no significa que sea una niña. Y esto se trata, pero no es tu identidad cultural la que te dicta quién eres. Es un hecho biológico en sí mismo. No tiene que ver esto con orientación sexual. No somos unos retrógrados por esto. Pero es que ya no solamente es la transexualidad, que puede ser un hecho, y todo es una agenda específica. Y somos tan imbéciles que nos molestamos cuando hablamos de esto. Yo hablo de esto y la gente se molesta. Estoy fanatizado. No, es que hay que salvar a la juventud. Tenemos que salvarnos de toda esta barbarie. Porque esto atenta directamente contra ese evangelio vivo que soy, contra la verdad de quién eres totalmente. Esto es un divorcio total, en aquel estudio de Gustav Jung, entre el self y el ego. Es un divorcio total entre lo que tú quieres ser y lo que tú realmente eres. Y el mundo va así, y esto es urgente. Y mis hijos, y los tuyos más que los míos, están ahí, bebiendo toda la piltrafa esta,
está contando. En fin, al final de toda la historia, este tema lo estaba tan vivo, tan emocionado de decir, esta gente, tengo una ganas que ir el domingo, el viernes para la misa, para contar el tema. Y dije así, en un ataque de iluminación, dije, tú vas a ver que es viernes. Y esto se me durmió todo, estoy frío. Y cuando vea el tema no voy a tener ninguna emoción. Y voy a tener que estar leyendo las cosas. Si ustedes me cogen este tema una semanita atrás, lo iban a disfrutar tanto. Pero bueno, ahora se tienen que dormir, porque nada es perfecto, pero de esta imperfección Dios hará maravillas, porque no soy yo quien pueda hacer la maravilla. El caso es que la verdad, por encima de todos los tiempos, existe en ese conocimiento espiritual que desmintió textualmente, y aquí estamos llegando al final, a Carlos Marx, cuando dijo que la religión es el opio del pueblo. Desmintió a Nietzsche cuando dijo aquella frase, Dios ha muerto. Desmintió inclusive a la República en España, al comunismo en España, cuando dijo que España se dejaría llamar la católica en 10 años. Han pasado más de 10. Cuando aparecía en aquella terminal de metro de Berlín la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, firma Nietzsche, y abajo decía, Nietzsche ha muerto, firma Dios. Este conocimiento espiritual trasciende, porque estamos en Estados Unidos. Mañana vamos a coronar ahí adentro un Changó, y esta casa está de fiesta, y es un niño a cuyo padre Changó le salvó la vida, y cuyo padre, gracias al santo que tiene en su cabeza, dejó todos los vicios y no ha bebido más nunca, y más nunca ha dependido de nada, y está libre gracias a Changó y a la espiritualidad y a esto que practicamos. Y hoy aquí hay muchas personas que pueden contar cosas maravillosas, cosas hermosas. Ese mismo niño se ha curado de su asma gracias a la intercesión de este espíritu, y por eso el domingo hay un cajón a este espíritu por el milagro de salud que hizo en ese niño que mañana corona Changó. Y muchos de ustedes pueden contar maravillas, no solamente de salvación física, sino espiritual, porque Dios sigue vivo, sigue existiendo, y seguimos haciendo este trabajo que está aquí. Hemos de elegir un modelo de crianza, hemos de rescatar a nuestros hijos de las garras de los gobiernos o de esta ola adoctrinadora que pretende cambiar el curso de la historia, modificando a la fuerza nuestra manera de pensar. Hemos de ayudar a nuestros hijos a que se amen a ellos mismos, menos porque a ellos mismos, porque es la vista, porque si no se aman es imposible amar a otros, ya que nadie da lo que no tiene. Hemos de entender que todos somos iguales ante la ley, y en base a ese derecho ya alcanzado hemos de trabajar para sentirnos ser y defender quienes somos. Todo comienza en nuestra cabeza, los complejos, pero también nuestra libertad. Esta verdad es el conocimiento espiritual, y créanme que no hay otro sublime ni supremo para salvar el mundo. Es urgente que rescatemos nuestras conciencias, y estas conciencias de aquellas que pretenden arrebatarnos y mantenernos, arrebatárnoslas y arrebatarnos a nosotros mismos y mantenernos en la esclavitud. Luchemos por alcanzar libertad, y que esa libertad siempre venga de Dios, que es la libertad plena y sublime. Que Dios los bendiga, y sorry si los dormí.